estamos enfrentando, sí, las horas más peligrosas, porque un régimen que se sabe contra la pared actúa con desesperación. ¿Cuáles son los posibles escenarios que están viendo para el próximo 10 de enero? Maduro, desde luego, que no esperaba esto. Eso ha cambiado, por lo tanto, nos puede dejar pensar que el resultado vaya a ser diferente. Tú ves hoy una América Latina tú tienes un Gabriel Boric hasta un Javier Milei, es decir, todo el espectro ideológico, apuntando y acompañando a una transición democrática en Venezuela. Todo lo ocurrido con Siria demuestra la vulnerabilidad de estos apoyos del régimen. ¿Cómo está usted? Yo estoy espiritualmente bien. En dictadura, cuanto más débil es el régimen, más dura es la represión. Esa es una frase de María Corina Machado, seguramente también la situación que se está viviendo ahora mismo en Venezuela. Ella se encuentra en la clandestinidad, sin embargo, hemos podido conversar con ella desde Force en Español para saber cuáles son los posibles escenarios que prevén para el 10 de enero, así como cuáles serán los primeros pasos de ese gobierno de transición. ¿Cuáles son los posibles escenarios que están viendo para el próximo 10 de enero? Bueno, te agradezco mucho esta oportunidad y yo sé que el mundo, y en particular América Latina, tiene todos sus ojos colocados sobre Venezuela por lo que representa el desenlace de este larguísimo conflicto, no solamente para Venezuela, sino para la estabilidad de la región, incluso yo diría para la seguridad de todo el hemisferio. En primer lugar, todos sabemos que la enorme victoria del 28 de julio, que el mundo entero hoy conoce y muchos gobiernos reconocen parlamentos, fue además en unas condiciones de ladio absolutamente impensables, no solamente ilegales, abusivas. Ninguna sociedad democrática del mundo hubiera aceptado ir a un proceso electoral como fuimos los venezolanos, sabiendo todos los obstáculos que teníamos en contra. Y por eso mucha gente nunca creyó que podíamos ganar. Y nos decían, es imposible, es imposible, es imposible. Imposible ganarle a Maduro, pero lo que sí de verdad nadie se imaginaba, ni siquiera el propio Maduro ni el régimen, es que en 24 horas nosotros íbamos a tener las actas originales en la mano, escaneadas, frente al mundo, de manera de demostrar nuestra victoria por más de 40 puntos percentuales. O sea, esto fue una cosa que representó una paliza, o sea, el descalabro del chavismo. Una vez que esto ocurre, bueno, el Mundo González obviamente es el presidente electo, lo reconozcan o no lo reconozcan formalmente algunos actores, es el presidente electo de Venezuela, y la Constitución establece que el 10 de enero el presidente electo se juramenta como presidente constitucional. Eso está en la Constitución. De modo que de aquí a allá, Maduro tiene una oportunidad de aceptar los términos de una negociación que hemos ofrecido y que permite dar incentivos y garantías para darle estabilidad a Venezuela. Maduro, desde luego, que no esperaba esto, eh, se fue por una vía de máxima represión y brutalidad, que lo que ha hecho es aislarlo aún más. No solamente dentro de Venezuela, que lo que le quedan son muy pocos apoyos, pero también internacionalmente, donde ya prácticamente no le queda a nadie. Y eso hay que analizarlo así. ¿Qué le queda a Maduro afuera? Porque sus grandes aliados, Cuba, Nicaragua, Rusia, Irán, Siria, Hezbollah, Hamas, no están en posición ni disposición de apoyar. Entonces, ¿qué le queda a Maduro? Realmente quien está frente a la pared, quien tiene ese deadline terrible, es Maduro, no nosotros. Entonces, ¿qué puede pasar ese día? Bueno, que de aquí a allá, antes del 10 de enero o el 10 de enero, Maduro entienda que esa es su mejor opción y podamos juramentar a Edmundo González Urrutia y avanzar en una transición ordenada que beneficiaría a todo, incluso al propio Maduro. O que Maduro opte por una vía de violencia, de fuerza, y dice, me quedo porque me da la gana, con lo cual él estaría cometiendo el peor error de su vida, porque lo que vendría es un periodo de aún más presión y aislamiento, porque lo que sí no tiene vuelta atrás
es el movimiento de Venezuela y del mundo democrático junto a nosotros para la liberación de nuestro país. Esto es absolutamente irreversible. Ese escenario que plantea María Corina eh, es diferente al escenario de elecciones pasadas en las que a lo mejor contaba con más apoyo, a lo mejor la presión internacional era menor hacia el régimen de Maduro. ¿Eso ha cambiado, por lo tanto, nos puede dejar pensar que el resultado vaya a ser diferente? Sí. Mira, eso es un muy buen planteamiento y mucha gente se lo pregunta, o sea, ¿qué es distinto a procesos previos? ¿No? Y yo te diría es totalmente distinto, Eladio, en todos los planos. En primer lugar, en el plano de la sociedad venezolana. Hoy tenemos un país que el 90% del país está unido. Fue 70-30 en la elección. Ahí no dejaron votar a la cuarta parte de los venezolanos que están afuera, ni que se inscribieran los muchachos que cumplieron 18 años en los últimos años, etcétera. O sea, hoy hay el 90% de un país que no tiene diferencias religiosas, donde no hay diferencias raciales, donde no hay tensiones regionales ni ideológicas y políticas. Entonces, dime qué otro país, qué otra sociedad en el mundo hoy está cohesionada con un anhelo tan profundo de cambio. Porque esto, insisto, verlo como un proceso electoral es quedarse en la superficie, ¿la? Hay que entender la magnitud del movimiento social, cultural que se ha dado en Venezuela. Es decir, esto es el anhelo de una sociedad que quiera a sus hijos de vuelta. Los abuelos que me dicen, yo quiero conocer a mis nietos, los hermanos que me dicen, tráeme a mi hermana de regreso, que la necesito aquí, o los niños que me dicen, tengo 6 años que no veo a mi papá. ¿Me explico? Entonces esto es algo tan profundo que para nosotros ha adquirido una dimensión espiritual. Entonces, desde luego, es totalmente distinto en ese plano de la sociedad venezolana. Cuando lo vemos internacionalmente, también. Tú ves hoy una América Latina desde, tú tienes un Gabriel Boric hasta un Javier Milei, es decir, todo el espectro ideológico, apuntando y acompañando a una transición democrática en Venezuela. ¿Cuándo? Antes. ¿Por qué? Porque se ha entendido que esto es algo que trasciende lo ideológico, esto no es un tema de izquierda o derecha. Esto es un tema de libertades, esto es un tema de la esencia y los principios de una república y del ejercicio de la soberanía popular y el respeto a la misma. Entonces, eso en el plano internacional, además, te lo decía antes, y esto es importante insistirlo, yo creo que todo lo ocurrido con Siria demuestra la vulnerabilidad de estos apoyos del régimen internacional. Entonces Maduro está totalmente solo. Y finalmente, a nivel del propio régimen, las tensiones que hay adentro. Es decir, esta gente se robó todo. Esta dinámica corrupta, criminal, los ha ido enfrentando a unos con otros. Entonces, algunas cosas ya son públicas y se ven esas contradicciones o estos enfrentamientos, otras no lo son. Pero la realidad es que nunca el régimen ha estado tan débil como está hoy. Entonces, esto nos lleva a una situación inédita, como nunca antes. Pero además le agregas la legitimidad de un movimiento que obtuvo ese voto mayoritario. Entonces, yo siento que lo que el mundo tiene que entender es que no hay manera de estabilizar un sistema, o sea, no hay manera de normalizar el crimen organizado en el poder. No hay manera de normalizar 80% del país en pobreza, no hay manera de hacerlo. Y a todos nos conviene, a todos, incluyendo América Latina, una transición ordenada que, entre otras cosas, pueda prevenir, evitar una nueva ola migratoria enorme que ocurriría si Maduro se quedara. En este pacto, en este acuerdo que le han ofrecido a Maduro, ¿cómo queda él y cómo queda el chavismo? ¿Qué salida les dan? Bueno, nosotros entendemos claramente que un proceso de negociación implica ofrecer garantías, ofrecer incentivos a muchos sectores, dentro y fuera, por cierto. Porque te doy un ejemplo, si ha habido un sector que digamos, apoyado a Maduro en los últimos años, es el sector de los acreedores, de los que llaman los tenedores de bonos,
de Venezuela, de la República o de PDVSA, porque decían, a mí no me importa lo que pase en el país, eso no es problema mío, lo mío es que me paguen y hay que dejar a Maduro quieto para que pague. ¿Qué ha ocurrido? Han entendido que Maduro no va a pagar, que no hay manera de reestructurar la deuda bajo un sistema que tiene a Venezuela en el último lugar del planeta en Estado de Derecho. El World Justice Project publica un índice de 142 países. Venezuela está en la posición 142, en la última. No hay manera que le paguen a nadie. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Los propios tenedores de bonos se voltean y dicen, a nosotros también nos conviene una transición, donde ganemos todos. Entonces, esto es algo que nosotros le estamos planteando a todos los países del hemisferio, independientemente, y a todos los actores que están alrededor de Maduro, diciéndoles, a todos nos interesa una transición ordenada que nos permita reconstruir el país. A unos y a otros, obviamente, en circunstancias diferentes, porque algunos han estado más o menos involucrados, no solamente en el régimen, sino en los delitos que se han cometido. Entonces, esto evidentemente es un tema sumamente delicado, que dependiendo del momento en el cual se dé la negociación y en los términos que estos actores lleguen a la misma, pues tendrá más o menos, digamos, beneficios sobre la mesa. ¿Maduro debería ser juzgado en Venezuela o por alguna corte internacional? En primer lugar, en Venezuela hoy no hay justicia. Eso lo sabe todo el mundo. Bueno, la propia eh, misión de verificación de los hechos de las Naciones Unidas ha dicho que el sistema judicial en Venezuela es un brazo represivo del régimen. No solamente que no aplica justicia, es un brazo represivo del régimen que se dedica a perseguir y a condenar inocentes, periodistas, estudiantes, testigos electorales, dirigentes políticos o sacerdotes, el que sea, el que medio levante la voz para decir la verdad o defender sus derechos, sabe que tiene por detrás el yugo de esos jueces del horror. Por lo tanto, la justicia internacional es necesaria hoy en día en Venezuela. Y es una justicia que puede ser la jurisdicción internacional en algunos países, la justicia local que investiga crímenes que involucran a esos países como corrupción, narcotráfico, etcétera, como ocurrió en Estados Unidos, o instancias de justicia internacional como la Corte Penal Internacional, donde han sido debidamente sustentados innumerables delitos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, indiscutiblemente la justicia tiene que funcionar internacional, porque al final es la que envía una señal hoy, no el 10 de enero, hoy, a quienes están siendo presionados por el régimen para cometer más delitos. Es decir, el costo de reprimir tiene que ser más alto del costo de no reprimir. Y en un país donde no hay justicia necesitamos la justicia internacional. Una vez que avancemos en la transición, obviamente, una de nuestras inmensas prioridades va a ser cómo construimos un sistema judicial autónomo que no esté al servicio del Poder Ejecutivo y por lo tanto que le pueda garantizar justicia a todos los venezolanos, donde todos seamos iguales ante la ley. Entonces, bueno, tomará indiscutiblemente un tiempo poder lograrlo, pero eso es uno de los pilares fundamentales de la nueva Venezuela que vamos a construir. En enero llega de nuevo a la Casa Blanca Donald Trump. ¿Cómo les impacta? ¿Cómo les impacta este hecho a ustedes en Venezuela? Fíjate, parece mentira, pero en un contexto tan, digamos, tan particular o de tanta tensión como ha habido en los Estados Unidos en los últimos meses, si ha habido un tema que se ha mantenido absolutamente bipartidista, es la lucha por la democracia en Venezuela. Y esto, entre otras razones, desde luego tenemos grandes amigos y aliados en los dos partidos, que les duele enormemente la catástrofe humanitaria y la violación a los derechos humanos de miles y miles de venezolanos. Pero es que también en Venezuela confluyen una cantidad de factores que representan una amenaza real a los intereses y a la seguridad nacional de Estados Unidos como de otros países. Uno de ellos es la migración, indiscutiblemente. La migración es la consecuencia de la debacle que el régimen ha aplicado durante décadas a lo interno. La migración fundamentalmente se produce cuando la gente siente que no tiene futuro.
Tú puedes estar viviendo una situación económicamente difícil, pero si tú sientes que tu país va a mejorar, entonces tú le metes el hombro, tú te esfuerzas. Pero cuando a ti te dicen, cuando tú te convences de que no hay futuro para ti y para tus hijos, tú estás dispuesto a correr el riesgo que sea. Este año, al final de año, van a ser 700.000 venezolanos cruzando el Darién. ¿Tú sabes lo que esto significa? O sea, una madre que sabe que la pueden asaltar, violar o matar, y aún así agarra a su muchacho, se lo echa al hombro y camina cruza 8 países y ese infierno, es porque siente que aquí no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia. Entonces, si queremos resolver el problema de la migración, tenemos que ir a su causa. ¿Cómo se resuelve? Dándole futuro a Venezuela. Eso aplica también en el caso de las redes del crimen organizado. Son redes que han sido patrocinadas desde Venezuela. El caso del Tren de Aragua, tristemente célebre, que opera desde Canadá hasta Argentina, patrocinado, surgió de las cárceles venezolanas con el apoyo y en algunos casos incluso la colaboración de actores del régimen. Entonces hay que desmontarlo desde luego. ¿Cómo? Ello requiere una aproximación transnacional con las agencias de inteligencia y los cuerpos de seguridad de ambos o de todos los países involucrados. Para eso necesitamos ir a la raíz del problema que está en Venezuela. Volvamos al tema o pasemos al tema de Irán, Rusia. Estos agentes de estos regímenes que han encontrado en Venezuela pasaportes, identidad venezolana, y que con ello han entrado a Estados Unidos, algunos vía México, con identidad venezolana. Entonces, ¿cómo se desmonta esto? Con una transición. Entonces, al final, esos temas que estuvieron muy presentes en la campaña de ambas candidaturas y que son prioridades para la actual administración y para la que viene, todos están alineados y se resuelven con una transición, incluyendo el tema energético. Entonces, en síntesis, nosotros vamos a convertir a Venezuela del hub criminal de las Américas al hub energético de las Américas. Y sobre la posición del presidente Trump, yo creo que yo no especulo sobre estas cosas, creo que hay que ser muy respetuoso, pero en todo caso hay que ver quiénes han sido las personas que han nominado o designado. En el Departamento de Estado, Marco Rubio, como secretario de Estado. Como subsecretario de Estado, Christopher Landau. En el National Security Council, como el consejero de seguridad nacional, Michael Waltz. Son todos ciudadanos de larguísima trayectoria, muy cercanos a América Latina, conocedores de los problemas que nos aquejan a nuestros países, de las amenazas que esto representa para Estados Unidos, y que además públicamente se han manifestado grandes defensores y promotores de la democracia en nuestros países, en particular en Venezuela, en Cuba y Nicaragua. De modo que yo creo que contaremos con grandes aliados y desde luego el régimen está profundamente preocupado con lo que los próximos días representa todos estos cambios que se están dando a nivel global. Edmundo González, presidente electo, tuvo que exiliarse para no acabar, ah, digamos, que como han acabado otras personas en su situación antes que él. Usted decidió por quedarse en la clandestinidad. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Yo estoy espiritualmente bien. Eh, es una situación, la verdad es que nunca me imaginé que podía vivirla. Eh, Mi vida estos últimos 25 años ha sido de permanente presencia recorriendo mi país con miles y miles de gente, pero sobre todo en los últimos meses. Yo podía estar una semana y ver 50.000 personas, o sea, pasar todos estos días sin ver absolutamente nadie en persona es algo que yo nunca había experimentado. Por otra parte, estoy en contacto, sí, con miles todos los días por esta vía, ¿no? En contacto con los equipos, con personas afuera, o sea, que ha sido una intensidad de trabajo enorme. Yo nunca pensé que iba a tener más trabajo después de ganar una elección que antes para ganarla, no solo en Venezuela. Pero, por otra parte, claro, está la dimensión emotiva, afectiva de tantas personas que quiero,
que han sido detenidas, que han sido expulsadas del país, heridas o asesinadas. Esto es horrible en esa dimensión. Pero yo sí te digo algo, Eladio. Durante mucho tiempo yo le he dicho a los venezolanos que esta lucha que nosotros estamos dando es mucho más que una lucha política o electoral, es una lucha espiritual. Y allí es donde uno encuentra la verdadera fortaleza. Y yo tengo profunda confianza en los venezolanos. Y, y estoy absolutamente segura que el destino de esta lucha será la libertad. Maduro, Maduro saldrá antes del 10 de enero, el 10 de enero, después del 10 de enero. Maduro va a salir, el régimen va a salir, eso no hay ninguna duda. El gran desafío es construir una gran nación con pilares republicanos, éticos, liberales, muy sólidos. O sea, realmente aprender de toda esta experiencia trágica que hemos vivido los venezolanos y ser la mejor sociedad que podemos ser. Y yo siento que estamos avanzando en esa dirección. ¿Cuál es su mayor temor en estos momentos? Bueno, yo temo por la vida de gente que quiero. Eh, el régimen tiene la capacidad de producir daño. Eh, ha demostrado que no tiene escrúpulos y desde luego eso genera mucho dolor. Eh, cada día que prolonga esta tragedia son niños que cruzan el umbral de un daño irreversible sobre su cuerpo. Niños que no están alimentados, que no están yendo a la escuela, que no tienen salud, que no tienen a sus madres, presos políticos, niños acusados de terrorismo que están siendo torturados. Al menos 2.000 venezolanos están cruzando la frontera cada día que pasa, huyendo del país. Entonces, obviamente eso me genera un enorme dolor cada día que pasa, prolongar esto. Ahora, yo tengo la seguridad de que eh, se están moviendo muchas fuerzas dentro y fuera del país, que, que cada vez son más los aliados que entienden que este proceso es impostergable y tengo la absoluta seguridad de que el destino, como te digo, no solo será la libertad de Venezuela, sino el regreso de nuestros hijos a casa, el reencuentro de nuestras familias. El gobierno, que formalmente será dirigido por Edmundo González, presidido, ya usted, bueno, ya ha sido anunciada como vicepresidenta del gobierno que se va a formar a partir de enero. Sin embargo, muchos la consideran a usted la líder de facto. ¿Cómo manejarían esa dualidad de poder, y esa responsabilidad en un escenario tan delicado? Hemos manejado todo este proceso con absoluto respeto y, y con apertura a todos los sectores de la sociedad. Yo creo que esto es lo que lo ha hecho tan poderoso. Nos dijeron que era imposible hacer una primaria hace un año y lo logramos, que no iba a ir a nadie. Fueron casi 3 millones de venezolanos, fue algo espectacular. Y a partir de allí fuimos incorporando más y más personas que tenían dudas, que eran escépticas, que nunca habían apoyado una fórmula política de cambio, que tenían miedo algunos incluso. Y me dijeron 2 meses antes de la elección que era imposible que una persona totalmente desconocida pudiera recibir el apoyo. Y lo logramos. Y hemos creado equipos. Si algo yo he hecho a lo largo de mi vida es armar equipos con gente súper talentosa, con gente honesta, con gente con experiencia, con gente diversa. Y yo creo que ese es el gran reto, o sea, construir un gobierno en el cual todos los venezolanos se sientan representados y se sientan parte, donde seamos todos iguales ante la ley. Ese es el gran desafío. Yo no estoy pensando en cargos en este momento. Nosotros estamos concentrados en terminar de hacer valer la soberanía popular, la verdad del 28 de julio, y después iniciaremos este proceso de transición, para lo cual además tenemos todo un plan de atención de emergencia los primeros 100 días, lo que hay que hacer en cada una de las áreas, la atención humanitaria, los servicios públicos, en la dimensión energética, la atención de las finanzas, la seguridad ciudadana, la seguridad nacional. Es decir, la gente nos está dejando un país en ruinas, peor que después de una guerra, mucho peor. Pero si hay algo es talento y energía creadora. Y tú sabes en quién yo tengo una gran esperanza, Eladio.
y los venezolanos que se han ido, que han vivido experiencias muy duras fuera de su país, pero que han aprendido mucho, que han emprendido, aprendido y que tienen muchas ganas de hacer las cosas bien en su país. A ustedes se les va a entregar, tanto a Edmundo González como a usted, el premio Sájarov del Parlamento Europeo. Felicidades, antes que nada, por eso, por ese reconocimiento, tantos reconocimientos que están teniendo a nivel internacional y que en cierta manera representan un apoyo, no sé si más teórico que práctico, eh, pero bueno, como última pregunta quisiera saber eh, cómo recibe usted este tipo de reconocimientos internacionales y qué más habría que hacer para apoyarlos más allá de los premios y los reconocimientos. El Parlamento Europeo está reconociendo al pueblo de Venezuela, a millones de venezolanos, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, que durante 25 años nos hemos mantenido firmes enfrentando la peor tiranía que ha habido sobre este hemisferio y donde no nos han quebrado, por el contrario, hemos logrado derrotarlos espiritualmente, políticamente, electoralmente. Es un sistema criminal, falta concretar su desplazamiento del territorio, pero ya están derrotados. Eso hay que entenderlo. Y es un reconocimiento al pueblo de Venezuela, a cada uno de esos héroes anónimos que hoy están presos, perseguidos, exiliados o asesinados, a sus familias, a los defensores de derechos humanos que no se han callado, a los periodistas que los han perseguido, han tenido que irse y siguen hablando, a los dirigentes políticos y los activistas en todos los rincones del país, a los sacerdotes, a los maestros, a los jóvenes. O sea, esto es una causa épica que el mundo reconoce en una hora muy oscura y por eso el mensaje es nítido. Confiamos en el pueblo de Venezuela y en el destino de esta lucha. Por eso es tan significativo este reconocimiento en esta hora y que pone en primera plana del mundo la causa venezolana. Por eso es tan importante. Cuando el régimen ha tratado de invisibilizar a lo que aquí ocurre, estos reconocimientos elevan y dimensionan la magnitud épica de lo que ha hecho y hace hoy la sociedad venezolana dentro y fuera del país. Por eso es tan importante y por eso tiene un significado inmenso también de moralizar a nuestra gente y de recordarle al régimen que esto no tiene vuelta atrás. La comunidad internacional puede hacer muchísimo más. Y claro que lo estamos pidiendo, y más bien oportunidades como el premio Sájarov, Václav Havel, otros que hemos recibido con enorme honor y agradecimiento, nos permiten eso, visibilizar y presionar para que la comunidad internacional haga su parte. Los venezolanos hacemos la nuestra, los actores democráticos del mundo tienen que hacer la suya, tienen que dejarle muy claro a los perpetradores y criminales de lesa humanidad que habrá un costo, que serán responsables para que dejen de hacerlo, para que abandonen a Maduro. Presionar a la Corte Penal Internacional para que ejecute lo que ya saben que son las decisiones que están debidamente allí documentadas, para que aquellas actividades delictivas, criminales, que hoy le generan recursos al régimen y que utilizan infraestructura física o el sistema financiero de gobiernos democráticos alrededor del mundo, dejen de hacerlo, porque al final están soportando a Maduro haciéndose la vista gorda sobre esas operaciones, para que la información clasificada que hay en muchos países del mundo salga a flote y se entienda claramente la naturaleza y la estructura criminal que hoy hay en el poder de Venezuela, porque eso las debilita. Y desde luego en el plano diplomático, para que todos, absolutamente todos los países democráticos del mundo reconozcan hoy a Edmundo González Urrutia como el presidente electo de Venezuela y el 10 de enero exijan su juramentación como presidente constitucional. Venezuela será libre, será libre. Estamos enfrentando, sí, las horas más peligrosas, porque un régimen que se sabe contra la pared actúa con desesperación. Son horas muy peligrosas. Así son las horas finales de esta tiranía. Por eso tenemos que, con resiliencia, serenidad e inteligencia,
mantenernos firmes y avanzar. Muchísima suerte, María Corina Machado, y muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista a Forbes en español. Ha sido un placer poder hablar con usted. Gracias, muchas gracias.